Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Ahora presentaremos el tema contrato de trabajo. El vínculo de dependencia o subordinación se materializa a través de diversas manifestaciones. Primero, que exista la obligación de asistencia al trabajo, diaria o en los días que se designen en el contrato. Segundo, el cumplimiento de un horario. Tercero, que el trabajador se encuentre bajo supervisión y fiscalización inmediata en el desempeño de sus funciones. Cuarto, que exista la obligación de seguir las instrucciones, órdenes o directrices impartidas por el empleador, todo lo cual implica la posibilidad de ser amonestado por el empleador en caso de desobediencia o incumplimiento. Existen tres tipos de contrato: contrato indefinido, contrato a plazo fijo y contrato temporal. ¿Recuerdan que les mencioné que existen tres tipos de contrato? Ahora les explicaré de qué se trata cada uno. El primero es el contrato indefinido y significa que no tiene fecha de término. El segundo es el contrato a plazo fijo y significa que se trabaja por periodos de 6 meses o un año. Y el tercero, que es el contrato temporal, que se hace, por ejemplo, cuando se contrata a alguien en el tiempo que dura el trabajo, como es el caso de las construcciones. ¿Recuerdan que les expliqué los tres tipos de contrato que existen? Contrato indefinido, contrato a plazo fijo y contrato temporal. Ahora quiero concentrarme en el segundo, el contrato a plazo fijo, pues es muy importante que lo conozcan bien y que sepan que cuando se les contrata por un plazo fijo de, como ejemplo, 6 meses y una vez que finaliza, se les renueva inmediatamente un contrato por 6 meses más. El tercer contrato pasa a ser indefinido. En cambio, si luego de que finaliza un contrato a plazo fijo pasa un periodo para que se renueve, este ya no se cambia a contrato indefinido, deben ser consecutivos. Es importante que el contrato de trabajo conste por escrito, que el empleador y el trabajador firmen este contrato con todos los acuerdos. Si el acuerdo es, por ejemplo, que el trabajo será por un año, debe constar por escrito dentro del plazo de 15 días de incorporado el trabajador. Ahora bien, si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a 30 días, el contrato debe constar por escrito dentro del plazo de 5 días. Ahora quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a explicar. Es tremendamente importante que el contrato de trabajo conste por escrito. El contrato de trabajo debe ser firmado por el empleador y el trabajador. Se firma en 2 ejemplares, quedando un ejemplar en poder del empleador y otro en poder del trabajador. Es muy importante que usted guarde su copia del contrato porque sirve para demostrar que la relación laboral efectivamente existe o ha existido y también prueba los beneficios pactados. Este contrato le confiere facultades a la Dirección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador y de imponer multas en caso de infracciones a las leyes laborales. El contrato debe contener los siguientes puntos. Primero, lugar y fecha del contrato. Segundo, individualización del empleador y del trabajador, incluyendo la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. Tercero, determinación del tipo de servicio y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. Por ejemplo, si usted fue contratado como auxiliar de aseo, no le pueden pedir que pinte.
Cuarto, forma y fecha de pago de la remuneración acordada. Quinto, la duración y distribución de la jornada de trabajo, si va a trabajar en las mañanas o todo el día, cuántas horas, etc. Sexto, lo más importante, precisar si el contrato es de duración indefinida, de plazo fijo o transitorio. Séptimo, otros aspectos que acuerden el empleador y el trabajador, tales como gratificación convencional, indemnización a todo evento, asignación de movilización, etc. Si usted se pregunta si se puede cambiar un contrato de trabajo, la respuesta es sí, pero ambos, empleador y trabajador, deben estar de acuerdo. Por ejemplo, si usted originalmente fue contratado como auxiliar de aseo y después de un tiempo quiere realizar funciones de inspector, se puede agregar esta función al anverso del mismo contrato o en otra hoja, lo que se llama anexo. Ahora les explicaré qué significa derecho irrenunciable. Estos significan que no se pueden renunciar a ellos bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, las vacaciones. Si usted trabaja todo un año, tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones, esto es, 3 semanas si contamos de lunes a viernes. Esto será cada año de la misma manera. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Leyes en Señas.